Bueno, muy buenas a todos compañeros. El día de hoy vamos a presentarles el tema Smart Component o componente inteligente, que es una de las múltiples opciones que tiene SolidWorks para trabajar. Este tema va a ser presentado por mi compañero Luis Enrique González Barrios y mi persona Brian José Consuela Costa. Así que empecemos. Bueno, pues para comenzar con el tema, vamos a decir unos fundamentos. Pues el Smart Component es un componente de software que tiene características específicas que lo hacen más eficiente y fácil de usar en un ensamble. También el Smart Component se crea en un ensamble de definición donde se asocian los componentes y operaciones que se quieren agregar al componente inteligente. Un Smart Component se inserta en un ensamble como cualquier otro componente, pero se activa la operación inteligente que permite elegir los componentes y operaciones asociados que se quieren agregar. Un Smart Component se puede editar para modificar los componentes, operaciones y relaciones de posición asociados. Un Smart Component se puede definir o editar mediante el Project Manager componente inteligente, donde se puede establecer las opciones y configuraciones de los componentes. Después de establecer un componente como inteligente, ya no se necesitan los archivos del ensamble de definición ni de las piezas que contienen las operaciones asociadas, ya que la información se almacena en el archivo del componente inteligente. Los archivos de los componentes asociados aún son necesarios porque el archivo del componente inteligente contiene referencias externas a dichos archivos. Para hacer un componente inteligente, primero debemos crear un ensamble que contenga el componente que desea ser inteligente, los componentes que desea asociar con el componente inteligente. Luego, los componentes que contengan operaciones que desea asociar con el componente inteligente. Segundo, coloque los componentes y aplique las relaciones de posición. Tercero, haga clic en crear componente inteligente, barra de herramientas, ensamblaje. Cuarto, establezca las opciones en el Project Manager, componente inteligente. Quinto, guarde el ensamble y haga clic en sí. Ahora le doy el paso a mi compañero Brian Consuelo. Bueno, siguiendo con la explicación de mi compañero Luis, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy práctico de cómo usar esta herramienta de Smart Component en SolidWorks. Es muy sencillo en verdad y es una herramienta que nos da mucha ventaja en el ámbito de crear piezas o ensamblar piezas porque lo que hace este tipo de herramienta es básicamente que nos ahorra toda esa parafernalia de volver a crear este componente, este bloque, hacer la instrucción, crear el eje. Y esto es muy sencillo, esto es un ejemplo muy práctico, pero imagínense que sea, por ejemplo, una bisagra y nosotros necesitamos una puerta y esa puerta lleva tantas bisagras o necesitamos una bisagra para tal componente y necesitamos 7 bisagras. Entonces, con esta herramienta SolidWorks nos permite o nos ahorra el tiempo de volver de hacer 7 bisagras y simplemente con la herramienta Smart Component básicamente es copiar y pegar la bisagra las veces que necesitemos o en este caso este pequeño ensamble muy práctico que tenemos aquí. Entonces vamos a realizarlo, es muy sencillo. Como explicó el compañero en las diapositivas, tenemos acá SolidWorks, aquí arribita a la izquierda, le damos en la barra de herramientas y abajo al final tenemos la opción, crear un componente inteligente. Le damos en crear componente inteligente y aquí lo que nos va a pedir con este árbol de opciones es muy sencillo. Vamos a asociar un componente inteligente que en este caso va a ser nuestro eje y lo vamos a asociar a los demás componentes que necesitemos. Entonces en este caso yo nada más tengo un bloque, lo asocio al bloque, pero puede que haya casos en los que lo necesites asociar. Por ejemplo, estás haciendo una puerta y quieres asociar varias bisagras, quieres básicamente
tomar varias bisagras, que es lo que necesitas para una puerta, y no quieres obviamente volver a hacer todo, entonces usamos Smart Component, y esa bisagra obviamente ustedes saben que no va acoplada, perdón, a varios componentes. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar un componente y lo acoplamos a los demás. En el caso de una bisagra lo acoplamos a los demás componentes. En el caso de este ejemplo muy básico que estamos realizando aquí, simplemente lo vamos a asociar al bloque. Aquí tenemos una barra de operaciones, que esta barra de operaciones nos sirve básicamente, es por si por ejemplo tenemos operaciones, valga la redundancia, en nuestro ensamble. Por ejemplo, que tengamos aquí un corte, tengamos acá otra instrucción, otro corte por acá. Esta herramienta Smart Component también nos facilita el hecho de que podamos añadir operaciones a nuestro componente inteligente, lo cual es bastante práctico en cuestiones de optimizar el tiempo al crear una pieza. Entonces, teniendo ya el componente inteligente y los componentes asociados a ese componente inteligente, le vamos a dar en el chulito. ¿Cómo sabemos que se creó el componente inteligente? A partir de esto, porque nos va a aparecer un rayito encima del bloque. Básicamente, aquí tenemos la operación inteligente en el árbol virtual de opciones de esta pieza. Entonces, ahora, ¿cómo hago para copiar y pegar esa pieza? Es muy sencillo más todavía. Básicamente, vamos a guardar primero. Lo que vamos a hacer es irnos a ensamblaje, la opción de ensamblaje en SolidWorks, y le vamos a dar en insertar componentes. Le damos en examinar, bueno, aquí ya nos abrió el cuadrito de le damos en examinar y básicamente vamos a tomar el ensamblaje que acabamos de grabar con Smart Component. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Tenemos dos, y si queremos hacerlo 3 veces, lo hacemos 3 veces. Las veces que necesitemos la pieza, lo podemos hacer. Las veces que necesitemos el componente para acoplarlo a otra pieza, lo podemos hacer. Y es una herramienta muy práctica si queremos nosotros economizar tiempo en nuestras operaciones que hablamos en SolidWorks. Entonces, esto copia y pega prácticamente la pieza tal como nosotros la construimos. Si queremos ver si todas las piezas tienen movimiento, mover componente, nos podemos dar cuenta que toda la pieza tiene movimiento dependiendo del tipo de pieza que hagamos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo mi pieza fija, entonces no se va a mover ningún componente. En el caso de que tengamos la libertad de mover este eje, él se va a mover. Smart Component lo que hace es ahorrarte ese tiempo y básicamente es un copy pega de la pieza que necesitamos, perdón, del ensamblaje que necesitamos para acoplarlo a otra pieza, y no cambia ningún valor determinado, no cambia unidades, no te cambia nada. Si la pieza tiene movimiento, Smart Component te la vuelve a generar con el mismo movimiento que tenía. Y este básicamente es la función es la función Smart Component y la ventaja que nos da al usarlo en SolidWorks, que básicamente es básicamente un ahorrativo de tiempo para cuando necesitemos hacer ensambles de piezas y necesitemos varios ensambles para acoplarlos a una pieza. Muchas gracias por la atención prestada y tengan un muy buen día. Hasta luego.